Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero estén bien y listos para tener nuestro tiempo de meditación en la palabra. Vamos a continuar con nuestro estudio que hemos tenido, pues de alguna manera temático, los días jueves, en donde hemos titulado Mirando hacia adentro. Y lo vuelvo a repetir porque estoy convencido de que el método que más vemos en las escrituras para el aprendizaje es la repetición. Y reitero una vez más que el propósito de nuestro tema durante este tiempo es poder observar y evaluar a la luz de las escrituras cómo luce nuestro interior como iglesia. Cómo podemos mirar de manera objetiva, cuidadosa y en humildad, rogando al Señor que nuestra iglesia pudiera parecerse más a las pautas bíblicas en todo lo que creemos, pero y en todo lo que practicamos. Entonces, hoy vamos a ver un tema más de eso. Hoy vamos a ver la importancia de una membresía significativa. Pero antes de empezar a observar esto, quisiera dar un breve recuento de lo que hemos visto hasta el día de hoy para poder hacer una conexión con esto. Nuestro primer tema que vimos cuando iniciamos esta serie fue la importancia de la iglesia. Ahora, en ese tiempo no hablamos de aspectos técnicos ni de terminología, sino que en pocas palabras hablamos que para nosotros como creyentes la iglesia debería de ser importante y nos debería de bastar con el hecho mismo de cómo Dios ve a su iglesia. Dios dice que su iglesia es hermosa porque es la casa de Dios, o sea, es su casa, porque es la casa donde habita el Dios viviente y por tanto único. También la iglesia es importante porque es la institución autorizada por Dios para ser el baluarte de la verdad, para ser esa columna. Dios no le ha otorgado el derecho a ninguna otra asociación fuera de la iglesia para emitir lo que Dios ha dicho, para dar crédito a lo que Dios ha dicho. Es por eso que todos esos ministerios paraeclesiásticos son de suma observancia porque no sustituyen, no deberían de usurpar la labor de la iglesia, la única institución autorizada por Dios para emitir tal verdad. Así que si tú te preguntas por qué la iglesia es hermosa, debería de bastarnos por el simple hecho de cómo Dios ve a su propia iglesia. Pero en segundo lugar vimos que si esto es así, naturalmente nos debería de llevar a comprometernos con nuestra iglesia local. Sí, somos parte de una sola iglesia, pero esta tiene su extensión principalmente en una iglesia local, visible. Y nuestro compromiso, como vimos, habla de congregarnos, pero el congregarnos bíblicamente al menos nos dirige en dos vías. Una, bajo el estímulo a otros creyentes, estimularnos mutuamente para la edificación, para crecer, etcétera, etcétera, lo estuvimos viendo, y también bajo la exhortación. Así que nos congregamos, como dice el escritor de los Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos en ese tiempo ya acostumbraban, y una vez que nos congregamos, tenemos la encomienda de comprometernos con estimularnos y de exhortarnos mutuamente. Ahora, esto nos dirige entonces que si esto es así, debería de existir lo que llamamos membresía bíblica. Y el gran problema que vimos hace 2 semanas era que muchas veces damos por sentado este concepto de membresía bíblica y existen varias evidencias. Es muy común que en las iglesias haya una lista mayor de los que son verdaderamente fieles, asiduos a las congregaciones. De hecho, decía un libro y mencionaba algunos nombres en la membresía nominal de los bautistas del sur. Decía, quizás tú sabrás quiénes son estas personas, y mencionaba
a Britney Spears, a Brad Pitt, a un expresidente de Estados Unidos. Y dice, todos estos forman parte nominalmente de la membresía de nosotros como Bautistas del Sur. Sin embargo, dice, ¿quién sabe en dónde se congregan, cuándo asisten, a quién rinde cuentas, qué es lo que creen? Entonces es una membresía nominal. Pero nosotros deberíamos de tener el sustento de saber por qué creemos en una membresía. Si a pesar de que no existe tal palabra, ¿cuáles son las líneas, el sustento para creerla y practicarla? Bueno, a la luz del Nuevo Testamento vimos que al menos existen 3 áreas para sustentar la práctica de una membresía bíblica. Vimos en primer lugar que el concepto está sustentado bajo la práctica de una disciplina eclesiástica, bajo la práctica también de un correcto liderazgo de pastores y bajo la preferencia o la benevolencia de la iglesia. Todo esto lo desarrollamos y espero, hermanos, de que sea un parteaguas para que usted pueda tener un sustento y decir, por esto consideramos que es bíblico creer en una membresía bíblica, y así está delineado en todo el Nuevo Testamento. Pero si esto es así, hoy vamos a ver la importancia de una membresía significativa. No basta con decir que creemos en una membresía, no basta con decir que alguien la cree, sino que una de nuestras responsabilidades, y como decía la semana pasada, es poder llevar esto en la congregación. O sea, esto que está en nuestro corazón, que está en nuestra mente y de lo cual estamos convencidos que es un beneficio para la iglesia, que la protege, que la resguarda hasta donde el Señor nos permite, debería de traerse a la congregación y de tener esto como un refuerzo. Así que hoy vamos a ver la importancia de una membresía significativa. Y en primer lugar, hermanos, yo te quiero compartir hoy, para ir en un orden, ¿qué significa ser un miembro de la iglesia? ¿Qué significa ser un miembro de la iglesia? Bueno, un argumento por el cual muchos rechazan el unirse a una iglesia y el estar comprometidos con una iglesia local, es decir, una membresía, es porque dicen que no es necesario, porque niegan este concepto en la Biblia, como lo he dicho en el pasado, pero además es porque traen a su mente, o más bien traen el concepto de membresía de su mente a las Escrituras. Escuchan esto y piensan en una membresía de alguna tienda en particular, de algún club, piensan en un aspecto de que tengo que pagar una cuota para recibir el beneficio, etcétera, etcétera. Pero cuando hablo de membresía significativa, me estoy refiriendo, en pocas palabras, a que la membresía de una iglesia debe de ser de cristianos. Ahora tú dirás, bueno, ¿cómo podemos asegurarnos de eso? Porque evidentemente nadie de aquí de nosotros tiene la facultad para mirar el interior de una persona. Y no podemos decir tajantemente, tal persona es un auténtico cristiano o tal persona no lo es. Entendemos que existen pautas bíblicas, pero al desarrollar un proceso correcto de membresía, como lo vamos a ver en un momento, al menos podemos ahondar hasta donde el Señor nos permite para tratar que a medida de nuestras posibilidades, nuestra membresía significativa represente que sean cristianos, auténticos hombres nacidos de nuevo, que han entendido el Evangelio y que buscan seguir expandiendo el reino de Dios. También por membresía significativa decimos que creemos que los miembros deben de asistir regularmente a la iglesia. Entendemos que a veces en las reuniones que no son en el día del Señor se dificulta, pero siempre que un miembro de la iglesia tenga la posibilidad, no debería de desestimar el formar parte de la asamblea de Dios cuando ésta se reúne. Debería de entender también un miembro que el principal contexto para desarrollar sus funciones y tener comunión con los santos es la iglesia.
Y todo esto lo vamos a ir viendo. Y además, una membresía significativa, la persona entiende sus responsabilidades a la luz de la palabra y también sus privilegios, como lo vamos a ver. Bueno, vamos por favor a Romanos capítulo 12, versículo 4. Les he dicho que es un tema, por tanto es un estudio en cierta manera temático lo que estamos viendo aquí, pero quisiera ver al menos 2 o 3 pasajes que nos pueden dar luz a esto que estamos hablando. La membresía de la iglesia tiene su reflejo y su sustento en las Escrituras. Vean cómo Pablo habla respecto a la naturaleza de la iglesia en Romanos capítulo 12 a partir del versículo 4. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 12 a partir del versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Este es uno de los pasajes en donde la Escritura habla de cómo debería de lucir la iglesia. Ahora, si nos quedáramos únicamente en este pasaje, podríamos destacar algunas cosas de lo que implica ser miembro de una iglesia local a la luz de la palabra. Por ejemplo, en primer lugar, deberíamos de decir algo que es obvio, pero que nos debería de resultar importante por el peso. En primer lugar, a la luz de Romanos 12, un miembro de la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, recordemos que aunque muchos confunden lo que es el bautismo del Espíritu Santo, dice Pablo que un miembro, hablando de un creyente, forma parte del cuerpo de Cristo. Y la pregunta es, ¿cuándo nosotros fuimos injertados en el cuerpo de Cristo? Desde el momento que nosotros verdaderamente creímos en el Señor Jesucristo y fuimos a Él en arrepentimiento y fe, por vía del Espíritu Santo fuimos injertados en Cristo. Fuimos a formar parte de su cuerpo, de la iglesia. Ahora, alguien pudiera decir, bueno, yo verdaderamente creí en el Señor Jesucristo, yo formo parte de su cuerpo y no necesito una iglesia local como ustedes dicen, pero la Escritura es insistente en decir que ese hecho se va a verificar inmediatamente al formar parte de una iglesia local. Y el testimonio es que Pablo le está hablando a una iglesia en Roma, específica, visible, con creyentes. Entonces nosotros podemos decir que ser miembros a la luz de la palabra es ser parte del cuerpo de Cristo, porque fuimos injertados en su cuerpo y esto tiene su manifestación inmediata dentro de una asamblea local o de la iglesia. Así que nadie puede decir que puede creer en el Señor Jesucristo y no unirse a una iglesia local. Nadie puede ser misionero por sí mismo. Nadie puede desarrollar un ministerio a expensas de la iglesia. Nadie puede funcionar verdaderamente como un cristiano sin ser parte de una asamblea local que es la iglesia. Pero en segundo lugar, también aquí podemos ver que ser miembro a la luz de la palabra es representar una función dentro de la iglesia local. Vean una vez más los versículos 6 al 8.
De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. No es el único pasaje en donde la Escritura resalta los dones que el Señor ha dado a la iglesia. Cuando hablamos de dones, hablamos de regalos que Dios da a los creyentes para mutua edificación, para beneficio de la iglesia local. Entonces, ser miembro de la iglesia significa desempeñar una función dentro de la iglesia local. Existen varias maneras y muchos han intentado humanamente tratar de definir haciendo test, haciendo ciertos cuestionarios, de cómo tú pudieras saber cuál es el don que Dios te ha otorgado. Ahora, ningún método en sí mismo es infalible ni legítimo. No podemos canonizar una manera de decir, si tú contestas esto, automáticamente te va a decir cuál es tu don y para que lo pongas en práctica. Yo he visto cómo muchos de estos test han hecho gran daño porque muchos convencidos por unas preguntas han dicho ser o tener un llamado hacia el ministerio o muchas cosas así. Lo cierto es que a medida que un creyente va creciendo espiritualmente, se va integrando a la iglesia local, va siendo dirigido en este aspecto, y en esa intimidad con el Señor y ayuda de sus líderes, la persona puede tener una noción de lo que el Señor demanda de él. Y no hablo necesariamente de una función visible, como estar enseñando o que tengas alguien que te esté viendo, pero el Señor nos va colocando dentro de una función. Así que a pesar de que tú no tengas un ministerio como tal visible, tienes una función dentro de la iglesia local. Es por eso que dice, el que exhorta, el que hace misericordia, hágalo de cierta manera. Tú puedes servir a los otros miembros, a los otros santos de la iglesia. Pero en tercer lugar, aquí también podemos destacar que ser miembro implica permanecer en unidad. Bien lo decía el pastor Alejandro el día domingo respecto a la diferencia de unidad y unanimidad. Y cuando hablamos que un miembro, según las Escrituras, permanece en la iglesia, debería de permanecer en unidad, porque de qué otra manera este miembro que se ha integrado a la iglesia pudiera cumplir con las siguientes demandas. Vean el versículo 10, dice, amaos unos a los otros. Y luego dice, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿De qué manera un creyente pudiera permanecer en unidad y cumplir con la demanda de Dios si no está integrado dentro de la iglesia? ¿A quién vas a amar? ¿Por quién Dios te va a pedir cuentas? ¿Por los creyentes que están en Afganistán, en África, en Europa? Sí, ora por ellos, sí, intercede por ellos, pero principalmente a los creyentes con los cuales el Señor te ha puesto dentro de una iglesia local. Sería inconsistente e incongruente que alguien dentro de una iglesia local sintiera un amor ferviente por los cristianos en Europa y una apatía total por los miembros de su congregación. Es ilógico, es incongruente y no es bíblico. No es bíblico. Yo siento tanto amor por estos creyentes, pero no puedes ser parte, no puedes amar, no puedes orar, no puedes preferir a los creyentes de tu congregación. También dice, vean el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, principalmente dentro del contexto de una iglesia local, de una propia iglesia. Así que estamos viendo que cuando nos damos cuenta de lo que implica ser miembro de una iglesia local, bien podemos decir que todo lo que representa esto se puede convertir en una definición de lo que significa ser
y vivir como un auténtico cristiano. Ser miembro de una iglesia local, un miembro significativo, bien lo pudiéramos decir como es alguien que vive como un auténtico cristiano. Porque alguien pudiera decir, mira, ¿sabes qué? Yo no comparto esto, yo puedo practicar la hospitalidad, yo puedo amar a los demás sin someterme a eso que ustedes llaman membresía, sin ser parte significativa de una iglesia local. Ahora, déjame, te pregunto lo siguiente. ¿Cómo pudieran tus buenas obras de hospitalidad y de ese amor por los demás glorificar a Dios si esa persona ha rechazado primero la membresía de la iglesia? Que no es otra cosa que rechazar a la iglesia misma. Y cuando alguien rechaza a la iglesia misma, es rechazar a Cristo, quien dio su vida por la iglesia. ¿Notas la conexión? Yo no puedo decir que rechazo a la iglesia, pero abrazo a Cristo. No es correcto, no es bíblico y no está bien dicho. Cuando alguien no se quiere unir a la iglesia local, con todo eso lo que implica, está rechazando a la iglesia y está rechazando a Cristo, quien dio su vida, quien murió para santificar a su iglesia. Así que si notamos, la membresía bíblica y significativa trata de nuestra posición oficial dentro del reino de Dios. Y esto hace que la iglesia funja como un tipo de embajada que se encarga de validar o rechazar esto. Recordemos, mejor dicho, que la iglesia tiene las llaves del reino cuando ésta se rige bajo la autoridad de la palabra, en donde reposa la autoridad y el fundamento apostólico. Alguien una vez dijo que las llaves se las dio a los apóstoles, pero la Escritura dice que la iglesia está fundada bajo el cimiento apostólico. ¿Y en dónde está ese cimiento? En las Escrituras. Entonces, cuando una iglesia tiene como autoridad a las Escrituras, está bajo el fundamento apostólico y tiene la autoridad de Dios para validar quién es un auténtico creyente o para rechazar lo mismo. De ahí que la iglesia tenga la facultad de practicar la excomunión. Pero una vez más, hermanos, ¿qué es la membresía de la iglesia? Y lo digo de manera más clara. Es una declaración de ciudadanía en el reino de Cristo. Es como nuestro pasaporte celestial. Es la declaración de que somos representantes oficiales de Cristo, de que hemos sido reconocidos e identificados con el deseo de proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Un escritor llamado Jonathan Leeman nos da la siguiente definición. La membresía de la iglesia es una relación formal entre la iglesia y el cristiano, caracterizada por la confirmación y la supervisión eclesial del discipulado cristiano y la sumisión del cristiano para vivir su discipulado bajo el cuidado de la iglesia. Entonces esto no es cosa menor, no es de poca importancia. Nosotros, cuando reconocemos a alguien como miembro de nuestra iglesia, estamos dando el testimonio y estamos avalando de que tal persona es un auténtico representante de Cristo en la tierra. Pero fíjate de nuevo, hermano, en los conceptos que acabo de mencionar. La iglesia como un cuerpo confirma la profesión de fe de una persona y el bautismo de una persona como algo creíble. Nosotros como iglesia nos comprometemos o nos deberíamos de comprometer a supervisar el discipulado de tal persona. La persona que aspira a la membresía está diciendo, me someto formalmente al servicio y a la autoridad de este cuerpo, de esta iglesia y de sus líderes. Es como si nosotros dijéramos de manera resumida como iglesia,
reconocemos que tu profesión de fe, que tu bautismo y tu discipulado son válidos. Y por ello, públicamente confirmamos que perteneces a Cristo y por tanto a nuestra comunidad. El Señor Jesucristo vendrá por una iglesia sin mancha, por una iglesia santa, y una manera de promover la santidad de la iglesia es abrazando una verdadera práctica de membresía bíblica en la iglesia. Pero no solamente esto está con respecto a lo que la iglesia participa. El que se va a ser miembro y entiende esto, él también va a decir, en la medida en que ésta siga siendo una iglesia que declara el evangelio, someto mi asistencia y mi discipulado a vuestro amor y supervisión. De tal manera que si nuestra iglesia en algún momento rechaza el evangelio de Cristo, rechaza lo cardinal, lo importante, tal miembro no tiene la responsabilidad de someterse a una iglesia que ha rechazado la fe que una vez fue dada a los santos. Entonces no es una devoción ciega e irracional, sino que hay un pacto. Es por eso que muchas iglesias practican lo que es un pacto de membresía, que en algún momento lo veremos. Así que, terminando este primer punto, pudiera decir que todo el asunto de la membresía significativa y bíblica trata acerca de la iglesia local, asumiendo nuestra responsabilidad específica por la vida de los miembros, y del miembro asume las responsabilidades específicas por su iglesia. Sí, por supuesto que los pastores y líderes tienen un papel importante en esto, pero es responsabilidad de forma muy general de toda la iglesia ver esto. Ahora, antes de terminar este primer punto, ¿cómo un asistente llega a serse miembro de nuestra iglesia? En la Biblia vemos que en el libro de los Hechos, que los que recibían la palabra era como decir, hemos creído, e inmediatamente se bautizaban y se añadían a la iglesia. Así que una primera manera de ser parte de una iglesia es mediante el bautismo. Inmediatamente tal persona pasa a ser parte de la membresía de la iglesia. Tuvo que haber un proceso previo, haber evaluado si entendió verdaderamente el evangelio. Pero también hay una segunda manera que se suele practicar en las iglesias. Es muy común en nuestras iglesias bautistas que practiquemos lo que se conoce como transferencia. ¿Qué pasa cuando alguna persona por cambio de residencia, por algunos problemas o algunas razones, tiene que salir de su iglesia para ir a otra iglesia? Bueno, ¿cómo podemos sustentar esto? Vemos en las Escrituras que cuando Pablo da sus últimas palabras a la iglesia de Colosas, recordemos que Pablo nunca fue a visitar a la iglesia, él manda a algunos hombres a que supervisen lo que estaba pasando. Específicamente él manda a Tíquico y a Onésimo, eran recomendados por parte de Pablo. Así que la iglesia sí tenía una percepción de quiénes eran estos hombres. No iban a recibir a alguien sin saber quiénes eran. Habla de que Tíquico era fiel ministro, Onésimo igual, de buen testimonio, valientes, que habían acompañado a Pablo. Así que sí había un reconocimiento oficial de quiénes eran los hombres que la iglesia iba a abrazar. Así que cuando vemos esto, cuando nosotros vemos a personas que ya son creyentes y llegan de otra iglesia, al menos deberíamos de saber bajo qué condiciones llegan. Deberían de tener una breve explicación de lo que creemos como iglesia, decir nuestra confesión de fe. Deberían de saber las políticas de nuestra iglesia y cómo nos regimos internamente. Las personas deberían de ser al menos entrevistados por uno de los líderes.
y ver si han comprendido correctamente el Evangelio. Uno dirá, bueno, todo esto es necesario. ¿Por qué no una persona que llega rápidamente le decimos, no, vente con nosotros, ya participa en la Santa Cena, ya tiene un rol, un cargo, ven y predica, enseña? No, hermanos. Si nosotros verdaderamente vamos en la línea de preservar la unidad y la santidad de la iglesia, no deberíamos de desestimar todo esto. Ahora, en segundo lugar, y para culminar esta noche, veamos ahora cómo es un miembro según las Escrituras. ¿Cómo es un miembro según las Escrituras? Y vamos a Hechos capítulo 2. Hemos visto que es un miembro en la iglesia y algunas pautas. No es todo, ni es muy extenso, pero al menos debería de ser una base para, como he dicho las semanas pasadas, al menos para presentar una inquietud respecto a esto. Pero ahora, ¿cómo es un miembro según las Escrituras? Ahora, es importante, hermanos, observar aquellos pasajes en donde tenemos cierta luz del perfil de un miembro según Dios. Lo que es y lo que hace la persona. Ahora, notemos cómo la Escritura habla de esto de manera muy específica. Por un lado, en Hechos capítulo 2, versículo 41, nos dicen los que son miembros. Vean, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los miembros en la iglesia de Jerusalén eran las personas creyentes, habían recibido la palabra, habían sido bautizados y añadidos. Eran los miembros. Pero en el versículo 42 nos dicen lo que deberían de ser. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué importante es esto. Ahora, aquí en segundo lugar vamos a ver a la luz de este pasaje cuál debería de ser el perfil de un miembro bíblicamente. Nuevamente el versículo 42 se nos dice de los que habían sido añadidos a la iglesia. Perseveraban, estaban en comunión con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Son 3 asuntos específicos que podemos ver con claridad lo que nos dice la palabra, que estas personas que habían nacido de nuevo inmediatamente empezaron a practicar una vida eclesiástica. Fueron añadidos, perseveraban en la palabra, en la comunión y en la oración. Ahora, usted puede hacer una revisión de cuando se da cartas a la iglesia y pudiera añadir muchas cosas a esto, pero al menos el perfil de un miembro bíblicamente debería de contener esto: perseverancia en la palabra, comunión y oración. Así que es nuestra responsabilidad constantemente recordar lo que debería de ser un miembro bíblicamente. Cuando alguien abraza el Evangelio verdaderamente en arrepentimiento y fe, dice la palabra que su corazón es regenerado y su estilo de vida es cambiado. Inmediatamente pasa a ser un discípulo de Cristo. Pasa a ser o pasa bajo ese proceso de discipulado, de estar creciendo y estar siendo parte de una vida eclesiástica. Ahora, aclaro, hermanos, que no digo que el que hace estas cosas es un verdadero cristiano. Lo que estoy diciendo es que un verdadero cristiano al menos hace estas cosas. Yo sé que hay maneras de usurpar y que la Biblia nos habla muchas veces de los falsos creyentes y que en algún tiempo participaron de muchas cosas,
pero al menos un creyente debería de permanecer en esto como miembro de una iglesia. Así que en primer lugar vemos que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Ahora, al leer este pasaje, uno nota que las actividades principales eran desarrolladas no únicamente como breves reuniones de compañerismo, sino que prestaban atención a la palabra de los apóstoles. Una vez escuchaba que uno de los problemas que había traído la Reforma es que había traído preponderancia al púlpito. Es decir, a partir de la Reforma protestante se le empezó a dar una preponderancia a la predicación, cuando antes lo importante era la comunión de todos los santos, que pasaban tiempo juntos, la convivencia, el compañerismo, pero a la luz de la palabra esto no es así. Nunca se desestimó la predicación de la palabra por el mero hecho de convivir o compartir el pan. Siempre la enseñanza de las Escrituras, la predicación de la palabra ha ocupado una preponderancia en la vida de la iglesia, de tal manera que se les demanda a los que enseñan exponer correctamente y al miembro bíblicamente se le demanda escuchar correctamente. Así que si de algún modo podemos decir esto, tendríamos que decir que así como los que enseñan tienen la encomienda de exponer o de predicar expositivamente, el miembro bíblicamente debería de escuchar expositivamente, es decir, cada vez tener un asiduo entendimiento a las enseñanzas que se dan en la iglesia, de tal manera que sean como los miembros de Berea, que examinaban lo que se les decía para ver si esto era conforme a las Escrituras. El perfil de un miembro bíblico debería de ir encaminado a desarrollar su oído a la palabra de Dios, de tal manera que pueda detectar cuando algo no se conforma a las Escrituras y cuando algo es conforme al Señor. Porque si una persona realmente se desarrolla en esta parte, ¿cuál sería el argumento para resistir a lo que Dios dice? ¿Cuál sería el argumento para decir no obedezco? ¿Cuál sería el argumento para decir desestimo esto? Si eso verdaderamente es expuesto por el Señor, todos nos quedamos sin argumentos. Así ha dicho el Señor. Y por tanto su iglesia calla y obedece cuando el Señor realmente ha hablado. Cuando esto no es así, tenemos toda la libertad de decir no, esto no es conforme al Señor, no es conforme a la Biblia y por tanto no estamos comprometidos a seguirlo. Estos hombres anhelaban la enseñanza apostólica, era el sustento. Una iglesia no se sustenta de sus convivios, una iglesia no se sustenta meramente de su compañerismo, una iglesia se sustenta por la enseñanza de las Escrituras. Es la que conforta el alma, es la que sana nuestro corazón, es la que aviva nuestro espíritu, es la que nos guía al arrepentimiento, es lo que nos ayuda a crecer en el Señor. Entonces deberíamos de perseverar en la enseñanza, de tal manera que nuestro compromiso como miembros es estar en la medida que podamos en cada reunión donde se expone fielmente la palabra. Pero en segundo lugar dice que estos hombres también perseveraban, pero ahora en la comunión. Esta palabra es koinonía o compañerismo, unánimes en la comunión. Esta palabra es muy rica y puede ser aplicada en diferentes contextos, como comunicación, repartición, o también se puede aplicar como a una comunidad de bienes, etcétera, etcétera. Pero al menos nuestro pasaje nos dice que los nuevos miembros de la iglesia de Jerusalén permanecían en koinonía y comunión en al menos dos cosas. Vean nuevamente el versículo 42. En la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Ya sea que la comida fuera de índole social, es decir, una oportunidad para que los miembros de la iglesia tuvieran un sano compañerismo, o que compartieran el pan eclesiásticamente, aludiendo a la cena del Señor, los miembros de la iglesia deberían de perseverar en esa comunión. Es lo que está diciendo.
Estos hombres no rechazaban el tener compañerismo con otros creyentes. Ahora, esto nos enseña muchas cosas importantes. Muchos en ese argumento espiritual, supuestamente, rechazan las oportunidades que la iglesia crea para el sano compañerismo, entendiendo que si bien son esos espacios donde se desarrolla un momento para intimar con otros creyentes, vivimos en una ciudad donde la vida es muy acelerada, muchos trabajan toda la semana, les es difícil convivir, pero cuando hay esos momentos y tenemos la oportunidad, no deberíamos desestimar el tener coinonía con otros creyentes. ¿Cómo pudiera ser yo indiferente y apático por un creyente que aquel por el cual fue salvado, por el cual Cristo dio su vida? ¿Cómo pudiera yo ser apático, indiferente? Y también nos habla de un beneficio de la membresía bíblica, la cena del Señor. Así como hay responsabilidades, hay beneficios. La cena del Señor son para los creyentes, pero dicho más cerradamente es para los creyentes de una iglesia local. Entonces, al yo ser parte de una iglesia, el Señor nos ha concedido el celebrar la Santa Cena y recordar aquel momento tan especial. Pero por último nos dice de que estos hombres no solamente eran unánimes y perseveraban en la enseñanza, no solamente perseveraban en la coinonía, sino que también perseveraban en la vida de oración pública de la iglesia. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas apostólicas, a la comunión y al partimiento del pan. Pero nos dice en tercer lugar que también a la vida de oración en la iglesia. Qué importante es cuando la iglesia ora, la oración congregacional. Nosotros hemos dicho y se ha enseñado y creemos que la oración es un medio de gracia para que el creyente sea fortalecido por el Señor soberano. Así que cuando cada quien ora en su casa, más que ir en oración tratando de convencer a Dios de que cumpla tal cosa, vamos en humildad pidiendo ser fortalecidos. Ahora, esa misma realidad se aplica a la oración congregacional. La iglesia tiene una misión: expandir la gloria de Dios por todas las naciones, cumplir la gran comisión. Ahora, es una tarea grandísima. ¿Y cómo nosotros podemos permanecer fortalecidos como iglesia para cumplir esto ante todas las dificultades, ante todas las pruebas? Orando como iglesia, siendo fortalecidos como iglesia. Así que animamos a todos los creyentes que no desestimen nuestros cultos de oración y que se unan a nuestra iglesia a orar. Sí, por tus peticiones. Sí, por tus enfermedades, sí, por un familiar, sí, por tu familia, pero también orar por la iglesia para que el Señor nos permita cumplir la visión del Señor. No nuestra visión personal y ególatra, sino la visión del Señor para nuestra iglesia. Orar que podamos depender del Señor, que otorgue más dones a la iglesia. Como he dicho, a veces es imposible para muchos hermanos el venir a nuestras reuniones por asuntos laborales y es totalmente entendible, pero a medida que tengas la posibilidad, no deberíamos desestimar las reuniones cuando la iglesia ora. Así que estos miembros aprobados perseveraban en la enseñanza, perseveraban en la coinonía y perseveraban en la oración. Así que emulando una oración de aquel gran reformador Lutero, nosotros también deberíamos decir: Dios nos ayude a que cada vez más podamos cumplir con el perfil de un miembro según las Escrituras y que cada vez nosotros podamos desarrollar una membresía más bíblica y significativa con el fin de promover la santidad en la iglesia y que en todo esto el Señor sea verdaderamente honrado.
Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más, porque reconocemos, Señor, nuestras limitantes, reconocemos, Señor, nuestra debilidad y reconocemos, Señor, que en muchas ocasiones hemos desestimado los medios que tú has dado para proteger y santificar a tu iglesia. No tratamos de decir nada nuevo, de exponer el hilo negro, Señor, sino lo que tu palabra dice respecto a esto. Danos entendimiento, danos la humildad de que necesitamos y te seguimos rogando, Señor, por nuestra iglesia, que tú la sigas santificando, que tú sigas otorgando en ella dones que te glorifiquen, que te sirvan, para que el día, Señor, que tú vengas por tu iglesia, puedas hallar en nosotros una iglesia que te teme, que te ama y que está, Señor, dispuesta o que estuvo dispuesta a cumplir tu misión. Gracias, Señor, porque en tu gracia tuviste a bien el salvarnos y el permitirnos ser parte de una iglesia. Todo esto, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.